Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Hola a todos, nos estamos viendo en otro programa de Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito, un programa de política internacional y política nacional que está comandado por mujeres. En primer lugar, le vamos a mandar un saludo muy grande a Natalia Caneva, que hoy, la reina del mix, está un poco enferma, entonces decidimos que se quede descansando en su casa. No hay riesgo de coronavirus, no. Eso nos podría haber llevado al top, pero bueno, estamos muy agradecidos que solo es una enfermedad común. Una gripe. Una gripe normal y un poco de dolor de garganta. Te saludo, Belén Carrúa, ¿cómo anda, señora? ¿Cómo estás, Victoria? ¿Bien? Bien, muy contenta de estar acá y de no ser yo la que tiene que estar en cama. Exactamente. También vamos a saludar a Victoria Thompson, nuestra productora que está detrás de cámara, haciendo muchas anotaciones en el cuadernito, peligroso cuadernito, y a Sebastián Moreno, nuestro técnico, que nos da todos los tips para que el programa también cada vez salga mejor. Hoy, como todos los miércoles, hay un programón. Venimos intensas. Este año lo arrancamos con todas, yo creo. Teníamos ganas, el tema de que se delató con la pandemia. Lo arrancamos tarde, pero con las expectativas altas y las cumplimos, creo. Así que bueno, programa, ya no sabemos más qué hacer. En cualquier momento hacemos un baile acá para llamar la atención de todos ustedes y que se queden hasta el final de este programa mirándonos. Hoy tenemos un mix mano a mano. Un mix que yo no quiero decir nada, pero cual horóscopo chino viene en los análisis acertando un poco de autobombo para nosotras. Exactamente. Pero bueno, refleja un poco el trabajo que hacemos todos los miércoles para ustedes. Y después tenemos un panel, que es un segmento nuevo que estuvimos pensando mucho, que se llama Expertas. La idea tiene que ver de que podamos discutir con las mujeres, con distintas mujeres de distintos ámbitos, cuáles son los desafíos que la discriminación por género todavía nos presenta, pero a su vez no solo limitarnos a eso, como hablábamos en la entrevista con Esteban Paulón, que no solo nos llamen a charlar de los problemas de las mujeres, sino además que podamos reflexionar sobre una realidad más amplia que nos convoca. Y bueno, y ustedes bien podrán decir, otro programa de mujeres más hablando, otros más lucrando con la perspectiva de género, pero bueno, debido a los eventos lamentables del último fin de semana y el femicidio de Julieta del Pino, entendemos que todavía tenemos que explicar por qué vale la pena que no nos maten. Así que bueno, ni un ni una menos, muy fuerte desde este programa de política hecho por mujeres y pensado para un mundo mejor. Exactamente. Arrancamos entonces con este mix. ¿Qué tenemos para hoy, Belén? Bueno, como decías, Vicky, venimos haciendo ya desde el año pasado un seguimiento de ciertos escenarios que vienen siendo conflictivos. También en el primer On Demand de este año hablamos un poquito de la cuestión de Israel, cómo actualmente sigue siendo uno de los principales países de Medio Oriente que despiertan tensiones, tanto en su puja con Palestina como a nivel interno. Tenemos que recordar que cuáles fueron los hechos de esta semana. Amanecimos el lunes con la noticia de un enfrentamiento en la frontera norte, es decir, en la Blue Line o la línea azul, que es la línea internacional que separa lo que es la frontera de Israel del Líbano. En esta línea desmilitarizada, por supuesto, por también fuerzas de Naciones Unidas, hubo una intromisión de fuerzas que fueron reconocidas como terroristas de Hezbollah y que fueron frenadas en ese momento automáticamente por las fuerzas de defensa israelitas. Entonces podríamos decir desmilitarizadas. Exactamente, sí, exactamente. Como Joey en Friends, aprendiendo a usar comillas. En realidad, el desmilitarizado hace referencia a la idea de que no hay asentamientos bélicos
importantes, como en otras Claro. partes donde la frontera sí está militarizada con vallas, con Muros. mirillas, muros, exactamente. En este caso la situación tiene importancia porque se suma en el escenario, digamos, de Netanyahu de este año a un recrudecimiento de lo que son las tensiones políticas al interior de Israel. Por un lado, la semana pasada enfrentó una serie de protestas que fueron muy importantes en magnitud, en cantidad de personas, donde ya desde, como habíamos comentado en programas anteriores, desde el año pasado se viene planteando el tema del juicio político por corrupción y por tráfico de influencias, básicamente. A la misma vez de que, si bien en su momento Israel fue un pionero de los países que trató de forma adecuada la pandemia, en las últimas 24 horas tuvo una aparición repentina de un brote que lleva alrededor ya de 2.000 contagiados en menos de 24 horas. Entonces todo esto se suma a una imagen que ya viene golpeada de Bimbi, como le dicen los propios israelitas, que ya está pidiendo, digamos, un recambio, exactamente, un recambio en la cúpula del Likud, que es el principal partido. Claro. El principal partido israelita, y que bueno, a su vez también demuestra el temor que tiene Israel de que en la frontera con Siria, que tenemos que recordar que es un proaliado iraní, el país de Siria, y también el Líbano, presenta un discurso totalmente fuerte sobre la posibilidad de que se sigan instalando estas células y que sea cada vez más frecuente el conflicto. A lo cual Naciones Unidas respondió, las fuerzas de paz, que están desplegadas desde hace más de 20 años en la frontera, respondieron que están sentando a negociarse con las dos partes para evitar posibles tensiones y posibles represalias. Así que bueno, veremos cómo sigue el escenario, pero parece ser que está caliente el escenario israelita. Como siempre. Desde su propio nacimiento. Exactamente. Bueno, yo también voy a trabajar algo que tiene que ver con el COVID. En este caso me pareció interesante que pudiéramos hablar algo de un país que no trabajamos tanto, que es España. Por supuesto, Pedro Sánchez está negado a ni siquiera pensar que esto es una segunda ola, pero bueno, lo cierto es que hay 361 rebrotes, lo que impacta más o menos en 4.100 personas. ¿Dónde son estos, o dónde es la mayoría de estos casos? Más o menos, sí. En Aragón, Cataluña y Madrid. España, el 12% de su PBI se centra en turismo, entonces rápidamente, yo había visto muchos videos que vos decís, bueno, listo, esa es nuestra nueva normalidad, y vos estabas encerrado en tu casa y veías un aire de futuro. Exacto. Hay un día después de mañana. Parece que es más complejo que eso. Pero bueno, lo que más me pareció una nota destacada de lo que está proponiendo España tiene que ver con lo que sugirió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es algo así como un pasaporte serológico. Sí. ¿Qué significa esto? Vos tuviste la enfermedad, tenés los anticuerpos, ya está, anda a la guerra, digamos. Bien. Podés seguir en turismo, podés viajar, podés... O sea, seguiríamos con la vida pre-COVID después de que vos te contagiaste, digamos. Claro. No hay ningún tipo de... Es como un certificado. Estás certificado COVID, ping, ya lo tuviste. Ya lo pasaste, listo. Avanza. Bueno, obviamente esto se había intentado ya en Alemania, en el Reino Unido, y ya había tenido sus críticas. Pero podemos localizar 4, que son las principales. Lo primero es que en realidad nadie termina de entender muy bien cómo es la inmunidad. Hemos visto personas que se contagian, les da el test negativo y les vuelve a dar positivo. O personas donde se ve que los anticuerpos los tienen y a los 2 meses los pierden. Entonces, el desconocimiento de cómo funciona la inmunidad, sumado a la prueba y error que pueden tener estos test, dando falsos positivos, o lo que es peor, falsos negativos, digamos, no deja además de preocupar porque ¿quién se va a hacer estos test? Digamos, el acceso a tener un test no va a ser lo mismo para una persona con accesos y recursos y para una persona que no los tenga. Entonces, todas estas cosas se entremezclan con la discriminación que va a significar que vos tengas o no trabajo por haber estado contagiado de COVID, en un marco donde lo que dicen los expertos es, ojo, que esto no sea un incentivo. Digamos, si vos estás desempleado en España, con una economía que cada vez viene más golpeada,
vas a terminar, ¿qué es lo que dicen? La gente se va a ir a enfermar para tener el certificado para poder tener el puesto de trabajo. ¿Y por qué? En un flash dije, todo esto es importante. Porque la oposición argentina viene teniendo un espejo con los españoles. Los españoles dijeron, hay que bajarse el sueldo, también dentro del marco de la oposición y en este sentido liderados por Vox. ¿Y qué pasa? A los meses teníamos nosotros a la oposición argentina pidiendo que los políticos se bajen el sueldo. Vox, ¿qué lidera ahora en las marchas? Que la libertad, que hay que volver a abrir, que bla, bla, bla. ¿Qué tenemos nosotros acá? La infectadura. Entonces, a mí no me sorprendería que esta idea de un certificado de que tuviste COVID y que ya tenés todas las inmunizaciones, anda a enfermarte tranquilo, no sea una propuesta que veamos en los próximos meses para, no sé, se me ocurría mientras estaba en mi casa preparando esto, para el AMBA. Digamos, vos ya tuviste, listo, anda a laburar. Entonces, bueno, los 4 argumentos más fuertes sobre por qué un pasaporte o un certificado de este tipo, una cartilla COVID, es complejo, me parecía que era un punto de política internacional, pero también que podía tener su impacto en la política nacional. Exactamente. Así que bueno. Bueno, Vicky, más que interesante, y nos abre una perspectiva interesante para analizar el escenario post-COVID en Argentina, que si bien estamos atravesando, yo creo, la peor etapa, no deja de ser un llamado de atención para qué es lo que nuestros dirigentes van a poner sobre la mesa a la hora de salir de esta crisis. Así que bueno, esperemos que este programa no tenga razón, que no le suceda lo de Bolivia y el mix de la semana pasada. Exactamente, no auguremos nada. Claro, porque que dijimos, ojo, que capaz que no hay elecciones. Pimba, ahí se le alargaron las elecciones. Así que bueno, antes de despedirnos y de cerrar este bloque, les voy a dejar nuestras redes sociales. Si algún tema les interesa, si piensan que no lo venimos trabajando, comenten, nos hacen llegar por cualquiera de todos los medios que tenemos abiertos, así lo podemos discutir en el programa. Nos encuentran en Twitter, en Café Radio FM, en Facebook, Café Internacional CEIEP, y en Instagram, Café Internacional. Café Internacional es un programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos CEIEP. Nos vamos un ratitito y ya volvemos con un panel de expertas. Complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar. Cualquier ciudad es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, volvemos entonces con este nuevo segmento que, como decíamos, nosotras lo veníamos pensando, pero creemos que la coyuntura del lamentable hecho del último fin de semana con el femicidio de Julieta del Pino nos obliga una vez más a las mujeres a levantar la voz, a decir ni una menos y a empoderarnos, que parece que ya está, que ya llegamos, que tuvimos una presidenta mujer, que tenemos todo resuelto, pero aún los hechos nos muestran que hay mucho camino por recorrer. Es por esto que pensamos este segmento, como les comentaba al inicio del programa, donde no solo queremos invitar a mujeres a que nos cuenten su situación en sus áreas donde están trabajando, sino además para que puedan opinar en términos generales. No solo las queremos acá sentadas porque son mujeres, sino porque son expertas en lo que hacen y son buenas y nos parece eso muy valioso. No solo nos importa que sean mujeres, sino que sean las mejores. Que lo somos, aunque lo tenemos que todavía discutir mucho. Sí, aunque nos cuesta creerlo también. Sí. Bueno, en este primer panel me van a acompañar, vamos a trabajar sobre mujeres y fuerzas y seguridad. Está conmigo Claudia Frare. Claudia es licenciada en Trabajo Social, es capacitadora en el Instituto de Seguridad Pública, lo que se llamaba la Escuela de Cadetes, y actualmente está retirada de la policía.
Un gusto, Claudia, que nos acompañes Muchas hoy. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Bárbara Faur, es psicopedagoga y es asistente del equipo interdisciplinario del Departamento Jurídico y de Evaluación de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Listo, ya cerramos el panel. Sí, porque es más largo, pero sí, vamos a contar títulos. Si pudimos decir todo eso de corrido, cerramos el panel. Bueno, entonces, como les veníamos comentando, lo primero que me gustaría que charlemos tiene que ver un poco con algunas novedades, Claudia, que estuve leyendo, ni hablar del impacto de la ley Micaela, la creación de la Subsecretaría de Bienestar y Género en la Policía y algunas novedades de la red de oficinas de género. En este sentido, de acá al futuro, ¿tu perspectiva es positiva? ¿Es pesimista? ¿Cómo ves el futuro de las policías mujeres? Bueno, yo desde mi perspectiva, desde mi formación profesional y desde mi trayectoria durante 30 años en las fuerzas, yo creo que el nuevo proyecto político que desde el Ministerio de Seguridad, representado por el sociólogo Marcelo Saín, está proponiendo, yo creo que es muy alentador. Adhiero absolutamente con las modificaciones y los cambios que está proponiendo a raíz de todo un proceso que se vino dando desde los años 80, cuando comienzan a crearse los primeros organismos, las primeras instituciones que tienen que ver en su momento con violencia doméstica, como se llamó, violencia conyugal, y ya después, año 2012, cuando se crea la ley de igualdad de género, y atravesando todo un periodo donde había estado esa problemática muy, muy solapada, porque no nos olvidemos que todo esto comienza luego de restituida la democracia. Entonces, a la política yo creo que hay que agradecerle, reconocerle, que se haya puesto a la altura de la circunstancia, porque claro, durante todo lo que fue el gobierno de la dictadura estaba todo invisibilizado y de alguna manera las desigualdades se habían acentuado de tal manera que los abusos de poder y sobre todo dentro de las distintas fuerzas nacionales estaban a la luz del día. Entonces yo creo que el proyecto político de esta nueva gestión en la provincia dentro de seguridad, yo creo que es sumamente alentadora y estoy muy confiada en que se va a poder hacer un cambio importante. Yo pensaba el otro día cuando también armaba y estaba estudiando estos temas para charlar hoy con ustedes, esta frase que fue ahora el Día del Amigo y decía, a mí no me cuida la policía, me cuidan mis amigas. Y yo decía, el problema es que no tenemos mujeres policías, porque a mí sí me cuidaría una mujer policía. ¿Cómo estos proyectos pueden generar algún cambio también para que las mujeres confiemos en la policía como institución? No me acercaría de la misma manera a una policía mujer que a un policía varón. Ojalá en algún momento pueda, pero sí. Pensaba esto de que me cuiden mis amigas, tienen mucho menos recursos mis amigas, o sea, mejor que me cuide el Estado. Sí, en realidad es como eso, ¿no? La posibilidad de que el Estado también nos cuide, digamos. Me parece que el abrir políticas nuevas dentro del plano, dentro del Ministerio de Seguridad, esto es como una opinión mía, ¿no? Dentro de un ministerio como de seguridad, que existan políticas y que se empiece a crear políticas con mujeres que las lleven adelante y sean las caras visibles de esto, me parece que va a hacer que se modifiquen las cuestiones dentro de digamos, de lo que serían las policías o los penitenciarios, porque en realidad abriría otra puerta y otra apertura para la sociedad. Digamos, esta cuestión de, bueno, yo confío en mis amigas y no en la policía, porque sí, en realidad pasa... Es preocupante. Claro, es una frase poco alentadora. Sí, porque la capacidad que tiene el Estado de protegerte desde
múltiples dimensiones, no es el mismo poder que pueden tener tus amigas, que es importante en la inmediatez, ¿no? Exactamente. Pero esa inmediatez tiene que estar dada por el Estado. Y yo creo que la formación en violencia de género, desde la perspectiva de género, y sobre todo de derechos humanos, yo estoy sumamente convencida de que la violencia de género tiene que estar desde esa perspectiva y los derechos humanos claro, transversalizada. Exactamente. Hoy no podemos, yo soy docente de la Escuela de Policía del ISEP y la materia que estoy dando es esa, ¿no? Violencia de género, y absolutamente lo abordo desde la perspectiva de género y desde los derechos humanos. Me voy a tomar una licencia. Perdón, pero me interesa mucho que me cuentes cómo es la recepción de los alumnos y de las alumnas de estas clases que vos das. Me parece sumamente interesante. Bueno, de alguna manera hay una diversidad de posiciones. No todos reflexionan de la misma manera. No todos tienen la respuesta que podríamos llegar a pretender. Hay mucho prejuicio, hay mucho estereotipo, hay mucha discriminación en todas las áreas de la sociedad. Exactamente. Y los alumnos que ingresan a la fuerza salen de nuestra sociedad. Sí, no son extraterrestres, como hablábamos. De alguna manera es ahí donde tenemos que, desde una formación responsable, buscar las herramientas como para crear sensibilidad, para crear empatía, para tener esa cuestión que muchas veces el policía trabaja en la inmediatez, en la crisis, en la respuesta inmediata, práctica, pragmática. A la hora de un abordaje, en caso de una violencia o de una denuncia que se recepciona, es todo un posicionamiento psíquico y actitudinal muy diferente, porque es a partir de ahí que tu praxis va a poder sostener y orientar a la víctima que en ese momento está recurre a vos, claro, y no que recurre a vos y no a las amigas. Exactamente. Bueno, Bárbara, a mí me interesa, ya que venimos hablando de las víctimas que estábamos comentando, pensar un poco en las jóvenes que ingresan dentro de las instituciones de la justicia penal y ¿qué situación están viviendo? ¿Son ellas víctimas dentro de este sistema? ¿Cómo es su día a día? Y cómo impacta obviamente en el resto de la vida, porque entiendo que lo que se busca es que no reincida, que no tenga que volver a transitar por este sistema. En realidad las mujeres que transitan por justicia penal juvenil son en número son mucho menos que los varones. O sea, en realidad en proporción en el año no estamos recibiendo muchas chicas que están detenidas. O sea, esa es la realidad. Siempre el número va aumentando en relación a los varones, sí, abismalmente. Porque hoy, por ejemplo, no tenemos chicas que estuvieron detenidas. El año pasado sí, y siempre son 2 o 3 o 4, pero más de ese número no pasamos. O sea que en el año a lo mejor podemos tener 4 chicas que están detenidas. Siempre antes, a lo mejor el juzgado, que nosotros tenemos la participación junto con el juzgado quien es el que deriva a las instituciones de justicia penal juvenil, cualquiera sean, el SERP, que es el Viejo Irar, las instituciones de puertas abiertas, una que está en Alvear, Casa del Adolescente y la DAJ, como se le dice, son todas las instituciones que cuentan justicia penal juvenil. En lo que hace a las chicas, en lo puntual, están ahí el tiempo determinado que determina un juez, que depende qué juez le toque, digamos, de acuerdo al juzgado en el cual esté su causa penal, y después de ahí se abordan las medidas que se llaman medidas socioeducativas, que son medidas de libertad,
donde todo lo que se contempla tiene que ver con educación, con salud. Con los derechos. Exacto, con la cuestión de la restitución de sus derechos. O sea, tanto hombres como mujeres, digamos, la idea no es, digamos, es preservar y conservar sus derechos. Entonces, bueno, se van manifestando diferentes dinámicas en función de sus causas penales. Entonces, en base de eso, bueno... Las causas penales tengo entendidas que suelen ser en general delitos contra la propiedad, o sea, no estamos hablando de una causa como asesinato, ¿no es cierto? Eso sí hay. ¿Sí? Sí. y es lo que está marcando hoy un poco más la tendencia. Sí. No sé si me podés contar un poco más de esto. Hay causas penales diversas, hay causas penales que tienen que ver con homicidios, hay causas penales que tienen que ver con robos. Digamos, un hurto, a lo que se le dice un hurto, no amerita una causa penal, salvo que tenga una seguilla de situaciones, en lo cual, bueno, sí amerita que esté, pero por el general puede a lo mejor estar en lo que llaman programa de libertad asistida, donde en realidad tiene que ver con un acompañamiento por fuera, ¿sí? No habiendo pasado por una institución de detención. ¿Esto estamos hablando de chicas entre 16, 18 años o otra franja de 16 a 18, hasta los 20 años, bien. 21, estamos trabajando con esa edad. En las chicas son siempre en realidad entre los 16 y 18, ahí sería la edad. Pero bueno, se le van dando y hay causas muy variadas. Hoy la cantidad de delitos que hay, no todos tienen que ver con robos menores, sino que hay... las situaciones más complejas, se va complejizando. Exacto. Con el tiempo. Sí, con el tiempo y con el correr del devenir de un montón de situaciones que estamos viviendo hoy como sociedad también. Claro, socioeconómicas. Entonces también hace que, bueno, todo lo que es de público conocimiento, hay chicos más que están dedicándose a ser soldaditos. Está todo vinculado con... Eso me gustaría también preguntarte, ya avanzando sobre los desafíos en general que tiene la seguridad, no tanto la mujer, sino cómo nosotras vemos la sociedad y cuál es el mayor riesgo entonces que enfrentan estas jóvenes en lo que ves hoy, en Rosario. En realidad lo que necesitaríamos son más políticas públicas que abarquen a esta franja etaria, ¿no? Entre la adolescencia y la juventud, donde necesitamos muchísimas más políticas públicas en relación a eso. Políticas que se basen en la salud de lo que arma a que existan más programas en los que se pueda contemplar los problemas de adicciones, porque en realidad su problemática hoy reside en eso, y la reincidencia también reside también en esta problemática, y generar espacios de capacitaciones y de formación permanente y que no son becas, sino que en realidad son espacios de capacitación y de formación y de preparación para los adolescentes. O sea, yo no tengo que preparar solamente al adolescente para trabajar porque es de clase baja, sino porque está en edad de formación. O sea, un adolescente se forma, estudia, se prepara y se le tenía que generar todo tipo de interés, ¿no? Cultural, o sea, pedagógico, artístico, entrar por todas las facetas. Me parece que cuando se le ha dado lugar a todo lo artístico, los chicos se han sumergido muchísimo en eso y han servido un montón de espacios de capacitación que tienen que ver con el rap, con el baile, con las cuestiones de expresión. Por eso el rap hoy pegó muchísimo en todos los adolescentes y esta forma de expresión y esta forma de manifestación. Me parece que tiene que ver con eso. No todos quieran vender droga, pero bueno, también hay un montón de realidades que hoy hacen que la problemática también lleve a eso. Esté atravesada por el narcotráfico. Claro, bueno, antes de, fuera de cámara, yo le decía que yo tenía como una primera idea, pero no quería preguntarlo para no, digamos, asistir a un preconcepto como si lo tuve con los delitos. Pero bueno, entiendo que tenemos desafíos todavía. Sí. En ese sentido, Claudia, ¿cuáles te parecen que son los desafíos más importantes que tiene la provincia en términos de seguridad futuro? ¿Podemos pensar en un plano corto que abarque la gestión o en un plano más a largo plazo? Y yo estoy convencida que es la educación. Bien, estamos más o menos entonces La formación es vital. Traer lo que realmente está, porque hay veces que caemos en
en formaciones que tienen que ver con esta desconexión con la sociedad. Yo he tenido experiencia donde se bajaban por ahí programas o líneas donde uno que por ahí tiene una formación más cualitativa, más crítica, podías hacer esa lectura donde vos veías que dentro de la misma fuerza había algo que no conectaba con la sociedad en la formación de los cadetes. Y eso es un momento donde es vital, porque lo que no le enseñaste en esa etapa, después cuando salió a la calle, es muy difícil que lo aprenda o que lo incorpore. Por eso que yo apelo a programas, a políticas educativas, a políticas públicas educativas, muy, muy comprometida con los derechos del otro, con los derechos humanos, que sabemos dentro de Voz Populi, por supuesto, que tenemos o vivimos dentro de una sociedad netamente patriarcal y que de alguna manera estamos todos atravesados por esos mandatos que históricamente han ido socavando formas de abordar un proceso de crisis, un proceso donde se hacen muchos recortes, y vuelvo otra vez el tema de los prejuicios y los estereotipos. Sí, siento que terminamos como empezamos. Sí, en lo primero que nos comentabas, Claudia, tu aporte, Bárbara, era pensar políticas públicas desde una formación de la sociedad. Los desafíos siguen siendo entonces políticas públicas pensadas desde una manera inclusiva, porque, digamos, a mí no me sirve una política para mujeres pensada por una mesa toda de hombres. No. Políticas públicas inclusivas en una lógica de educación, que en eso creo que comparten. Es que en realidad me parece que como país todavía nos falta mucha desconstrucción. Estamos en vías de querer tratar de deconstruir. Que no es poco. Y es un montón, porque venimos con ideas que de hace muchísimos años y con muchísimos lugares muy instalados por hombres y creados por hombres, digamos. No es que la mujer... Y yo siempre digo, yo no hago una defensa, y a lo mejor suena medio vulgar como decir, pero no hago una defensa del ovario por el ovario en sí, sino claro. Es como que hago una defensa que tiene que ver desde un lugar pensado, con un criterio, y no es porque se defiende cualquier cosa, porque si no siempre terminamos siendo como locas pidiendo y reclamando desde un lugar que pareciese el otro que está vacío. Y cuando realmente, si se escucha, siempre tiene una mirada muchísimo más fuerte y contemplativa y abarcativa para toda una sociedad. Entonces me parece que como estamos en vía de construcción y en vías donde se están tratando de cambiar algunas cuestiones, obviamente que esto va con avances y retrocesos. Me parece que es todo un camino que se va tratando de armar. Yo me acuerdo una anécdota que en la unidad 5, trabajaba dentro de la unidad 5, que es la cárcel de mujeres, que tenía un taller de alfabetización, las mesas de diálogo, como se le dicen, que se hablan con los jefes del servicio penitenciario y con la jefa de la cárcel. Era muy, o sea, las chicas reclamaban cosas que siempre después caían en saco roto, porque después quemaban las mesas o quemaban las sillas que pedían y demás. Entonces la idea era, vamos a armar una mesa criteriosa, pero vamos a pensar, porque ¿En me serio? parece la cuestión que antes hablamos de la educación. Lo que hay que generar son herramientas y herramientas que posibiliten y lleven al otro a un lugar de un sujeto pensante. O sea, me parece que eso es lo que hay que construir. Sujetos pensantes, sujetos que puedan tener capacidad de discernir, capacidad de poder posicionarse desde un lugar diferente al otro. Entonces, la idea era esa, era generar un pensamiento donde puedan tener una cuestión más crítica. Y contame el final feliz. Decime que terminó bien. El final feliz fue que todas terminaron yendo al médico, pero pudieron armar ellas cuál era el criterio, qué era lo que estaba pasando, cuál era la necesidad de cada pabellón. Yo trabajaba con todos los pabellones de la unidad. Entonces era, bueno, cuál era la necesidad de cada pabellón y que realmente eso esté. Pero ¿qué pasó en una reunión? Me dicen, ¿y esto con quién lo armaron? ¿Con la alfabetizadora? O sea, menospreciándome el director. Con lo cual,
a mí se me empezaron a cortar los caminos. Prejuicios, como decía Claudia. Y en realidad ellas no pensaban, yo las hice pensar, denigrándome a mí, denigrándolas a ellas, y después a mí se me empezaron a cortar los caminos, porque la libertad de poder andar por todos los pabellones como estaba y meterme dentro de ellos, creo que eso, digamos, se me cortó por una sola cuestión, donde ya al otro lo hice pensante. O sea, esa es la crítica. Sí, no sé si lo hacemos, pero habilitamos a que también su propia voz pueda crecer. Claro, pero para el otro yo lo estaba haciendo. No era algo que habían construido ellas. De y sí ellas, mismas. como me dijo cuando yo fui a una comisaría diciendo, pero no piensan. O sea, entonces es como que si sos pobre no pensás, si sos mujer pensás menos. O sea, mujer, por supuesto. Mujer y pobre, ya está, cobra solamente planes para seguir y tiene hijos porque quiere tener hijos para cobrar planes. Sí, la AUH. Entonces, ahí están las cuestiones. Y que también incluso como la sociedad de sectores de clase media, de sectores de clase alta, digamos, la visión para la mujer y la mujer pobre también está puesta en ese lugar, digamos. Prejuicios, derechos humanos, perspectiva de género, educación, fueron los primeros temas que salieron en este panel de expertas. Les agradezco que sean las pioneras también acá en este programa, en este primer panel, y esperemos que podamos seguir haciendo, que nos dejen seguir haciendo. Ojalá. Que no es poco. A seguir ganando lugares. Bueno, antes de irnos al corte, les repito una vez más las redes sociales donde van a poder encontrar este panel de expertas para ver y volver a ver. En Twitter nos encuentran en Café Radio FM, en Instagram en Café Internacional y en Facebook Café Internacional CEIEP. Luego del cortecito tenemos una columna de Belén que nos va a también dejar pensando como si esto no nos hubiese dejado preguntas, que bueno, entiendo que muchas veces es mejor que nos vayamos con preguntas que con respuestas, para construirlas y para deconstruirlas. No se vayan, ya seguimos en un ratito. Complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, volvemos entonces, después de del panel de expertas, con el último bloquecito. Esta vez no tenemos un on demand, fuimos un poco más adentro. Un poco más allá. Nos arriesgamos a plantear una problemática, que eso no es fácil. No es fácil. Aparte, yo toco la mesa, me pongo así supersticiosa, no vaya a ser que acá 2 meses hablemos de consumo irónico. El tema de esta columna, consumo irónico, nos va a estar hablando Belén Carrúa, posmodernidad y globalización. ¿Es la cuna de este consumo irónico? Bueno, Vicky, a ver, es un conflicto, digamos, que se viene planteando desde hace tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de la globalización y de esta posmodernidad que arrancó hace un par de décadas? Dentro de este frenesí, que hoy en día lo vemos más que nada en lo que hace al consumo en general, al consumo de bienes, al consumo de servicios, y una necesidad, podríamos decir, desenfrenada de adquirir, de consumir, de intercambios. Sí, también potenciada, digamos, por un estado de bienestar que en su momento necesitaba de que la gente consumiera. Exactamente, de generar un movimiento en lo que es la economía. En este caso ya nos vamos del factor económico y nos volcamos en lo que es el consumo como fenómeno de masas. El consumo, si bien hace referencia a la necesidad previa que lleva a consumir, tiene que ver con un modo de vida que desde los 90, década del neoliberalismo, del consumo, lo que vos decías, de un estado de bienestar presente en algunos casos, poco presente en otros casos, llevó a plantear la posibilidad de que el sujeto sea el que marque el ritmo de este consumo y el que, al aumentar la cantidad de necesidades, aumente
el universo de la oferta. Y acá nos metemos de lleno con el tema del consumo de información, que es un consumo que muchas veces pasa desapercibido. Si bien nosotros sabemos que hoy en día estamos más influenciados que hace años por televisión, sí, por el web, bombardeo. por el bombardeo constante más que nada del internet, tenemos que recordar que esto ya desde mediados del siglo pasado es una realidad. Desde la aparición de la televisión, con todo lo que esto conllevó, el ser humano se planteó como raza que la información fluía constantemente. Y esto se ha acelerado. Entonces, así como empezamos a hablar de este consumo irónico, que para mucha gente puede ser un concepto nuevo, la realidad... Claro, por eso me quedaba pensando lo que decías de la información, por eso el punto de la globalización. Exactamente. Si bien viene desde hace más o menos 30 años atrás, 40, hablándose de lo que es el consumo irónico y el consumo de este tipo de productos, que ahora vamos a entrar en detalle, ya desde esa época en Estados Unidos tuvimos la precursora, digamos, que quiero nombrarla correctamente, que es May Yenan, que fue una profesora y después doctora en lo que fueron las ciencias de la comunicación y ciencias sociales y culturales, que hizo el primer estudio sobre este género de el consumo irónico. ¿Cómo qué? Como un estudio en el cual, cualitativamente, ella analizó un programa que, si bien era una serie muy conocida de esa época, de los 80, que se llamaba Dallas, y era una comedia dramática, la gente la miraba ¿con qué sentido? Con el parodiarla y el reírse de ese contenido, lo cual lo llevó a convertirse en una comedia graciosa, sarcástica. Acá empezamos a ver entonces un fenómeno que hoy en día está muy presente en la sociedad. Y vamos a hacer un spoiler alert y vamos a decir que el consumo irónico no deja de ser consumo. Por supuesto. El consumo irónico lo que genera es desprendernos del objeto y criticarlo alejándonos, como diciendo, mirá lo que es, que yo puedo desligarme y culturalmente puedo criticarlo. Entonces, bueno. Claro, pero lo sigo viendo. Exactamente, presentando un poquito cómo surge el concepto de consumo irónico, nos vamos a remitir por ahí a lo que es en sí el fenómeno. Nosotros tenemos como primer factor un sujeto, una persona que es la que va a consumir, y por otro lado un objeto que debe ser real, que debe ser serio, no en son de broma o sarcasmo. O sea, tiene que ser un producto genuino, digamos. Por ejemplo, vamos a ir viendo que van circulando algunos tweets. Tenemos el caso muy nombrado y muy salido tanto por Twitter como fueron por varios noticieros del país de Rodrigo Guillor, persona que en su momento fue totalmente agrandada por los medios. Es más, en un momento se llegó a hablar de una posible candidatura. Por acá los tweets que están circulando. Exactamente, ya va a aparecer en cualquier momento. Se habló de una posible candidatura a gobernador. Parodiado, pero mucha gente en este sentido sí, los Simpsons lo hicieron. Exactamente. Con la candidatura de Trump. En este sentido de alejarnos del objeto para criticarlo, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos un tercer factor, sujeto, objeto y una comunidad interpretativa, o un tercero, que es el que recibe, mi ironización sobre el producto, que debe comprender que esto es irónico y que no es real, que es una falacia. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde está el conflicto. Hay estudios donde dice que la mayoría de los casos donde hay ironía, la gente no tiene la posibilidad de captarlo al 100%. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que genera que el mensaje se tergiverse y parezca un mensaje real. Entonces, ¿qué es el producto de todo este consumo Claro, en irónico? las réplicas, porque si partíamos de un objeto real, viene la ironía, por lo cual lo difundimos, pero la mayoría no comprende esa ironía. Exactamente, la mayoría se queda únicamente en el mensaje sin ver que el mensaje está siendo sarcástico. Y por lo tanto no lo capta como una cosa graciosa o, increíble, con comillas, una joda, sino como lo que es un ser como Amalia Granata, con dichos, que hemos escuchado múltiples, que rozan para mucha gente la realidad. ¿Me explico? Entonces, ahí lo que estamos generando en realidad es... Sí, viendo la diversidad del público. Exactamente, y generando también, sin darnos cuenta muchas veces, si no lo hacemos consciente, de que con este propio mensaje de sarcasmo, de incredulidad hacia un dicho, o hacia, como por ejemplo, el caso, justo me tocó acá en la pantalla, de Tomás Vidal, cuando fue la parodia, nefasta obviamente, sobre la víctima, la burla hacia una víctima de violación o de femicidios, cómo esto que mucha gente salió a repudiarlo se terminó tomando como algo gracioso y que mucha gente salió a defenderlo, como diciendo, se fueron de
reclamar la violencia a esto, a permitir que surjan femicidas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se pasa de un mensaje que lo que busca es un llamado de atención a darle publicidad a este tipo de gente? Que sin ir más lejos, buscamos nombres como Rodrigo Guillor, Tomás Vidal, y tenemos miles y miles de retweets donde lo que se logra hacer es publicar un contenido que uno, en un primer momento, la mayoría, cree que es nefasto o es un producto pernicioso de la sociedad. Entonces, bueno, y ahí la gran pregunta que surge es, ¿qué es lo que hacemos con nuestro tiempo? ¿Cuál es el rol hoy de las redes sociales, de los medios de comunicación? Mejor quédate charlando con una amiga, aflojale al RT. Exactamente. Que va a o ser por lo menos mejor. que nos haga ruido antes de compartir algo que sabemos que puede, en algún punto, tergiversarse y dañar más que sumar. Entonces, bueno, seamos conscientes de eso. Es básicamente la idea de no dar un retweet por darlo o no querer criticar si sabemos que del otro lado la interpretación puede ser muy variada. Bien, te hago una última pregunta antes de cerrar. Me gustaría saber el rol de las redes sociales. O sea, venimos viendo acá Twitter, pero no sé que si me podías decir algo más. Bien, las redes sociales, como te decía, potencian un poco lo que es el factor, más que nada, sobre todo en las generaciones mayores, la generación de nuestros padres, arriba de 50 años. Mi abuela dice, Facebook me lo dijo. Exactamente. Y viene con que hay ovnis en Jujuy y Facebook me lo dijo, un señor de autoridad. Te quiero mucho, abuela. Yo sé que me está mirando, no te estoy sacando mano. Le damos un beso, pero bueno, la abuela de Vicky, como muchas otras personas que no tienen tanto manejo de redes, corre el doble riesgo de ver información, creer que es cierta y compartirla. Acelera mucho la posibilidad de llegar a noticias que en el fondo son fake news, la posibilidad también de divulgarlas como algo verídico, y ahí entramos con temas un poco más picantes como son, por ejemplo, los movimientos antivacunas, donde se comparte información con desconocimiento, con falta, digamos, de pruebas, informaciones hasta de páginas que no son reales. Entonces, bueno, esto lleva a que la red social facilite todo un acceso que antes no se tenía, si pensamos en 30 años al día de acá para atrás, digamos, al día de hoy, que hoy en día sí se tiene. Y por eso vamos a cerrar tenemos el video de Donald Trump en uno de los famosos Comedy Roast. Uno de los tantos videos. Exactamente, previo a su elección, donde vamos a ver que entre estrellas muy famosas como Snoopy Dogg, rapero de los Estados Unidos, viene a plantear como parodia la posibilidad de que Trump se convierta en presidente de los Estados Unidos. Y donde todos, es más, si no recordamos mal, hace una semana atrás estuvimos hablando de la posibilidad de Kanye West. Claro. Y nos reíamos y parodiábamos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en definitiva? Consumo irónico. Porque esta gente llega al poder y todos dijimos, no, nos reíamos de eso, pero el poderoso o el que está sentado hoy riéndose es el presidente de Estados Unidos. Increíble. And we all need to laugh. True. Una locura. Mejores días, decía él. No podía imaginar. No podía imaginar. Yo creo que ningún norteamericano podía imaginar qué mejor día iba a ser. Bueno, muchas gracias, Belén. Fue muy interesante y me parece que también permite pensar muchas otras cosas más. Así que te agradezco mucho tu columna. Un pequeño detallecito, vamos a hacer un chivo. La nota, esperemos, en esta semana va a estar publicada para estén que la atentos leer en las redes. En conclusión, en el diario online. Así que bueno, ya compartiremos link y demás. Gracias, Vicky, a vos por los aportes. Así que... esto fue, digamos, nuestra primer columna en este ciclo de Café Internacional. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Les recordamos las redes donde también podrán encontrar no solo el programa, sino esta futura nota que comentaba Belén. Nos pueden comentar, compartir, no hagan consumo irónico, pero ayúdennos a seguir creciendo en Twitter, Café Radio FM. Nos pueden encontrar en Instagram, Café Internacional, y en Facebook, Café Internacional CIEP. Este fue Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito. Nos estamos viendo. Mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar
que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.